Parashá Devarim. Estas son las palabras o las cosas que dijo Moshe a todo Israel al oriente del Jordán. Es decir, que Devarim también se puede traducir como las cosas. La Parashá Devarim siempre precede o coincide con Tisha B'Av. Este es el último libro de la Torá y es fuente de polémica porque los liberales afirman que fue escrito por Yehoshua, el discípulo de Moshe, debido a que Moshe no podía hablar, así que según ellos no fue Moshe, sino Yehoshua quien le habló al pueblo. Sin embargo, esto fue descalificado oficialmente porque el Marajal de Praga explicó lo siguiente. Dijo: el día de Matán Torá, aquel que le faltaba un brazo, el brazo le fue restituido. Aquel que le faltaba una pierna, se le restauró la pierna faltante. Los enfermos se sanaron y los que habían muerto resucitaron. Hashem con más razón sanó a Moshe, por lo cual él no podía articular palabra antes de Matán Torá. Fin de la cita. Además, mis amigos, es de pura lógica que si Moshe alcanzó la plenitud de la luz en su alma, su físico también se sanara de acuerdo con su luz. Esto también, según los sabios, nos indica que la Torá es el remedio para nuestras palabras, para corregir nuestro verbo. La Torá sana nuestro lashon. Un sabio polonés, Rabbi Yugalevich, escribió en un libro en el que cuenta que cuando Moshe tuvo el encuentro con Hashem por primera vez, aquel de la zarza ardiente, él se negó a ser el líder del pueblo hebreo para sacarlo de Egipto porque Aarón, su hermano, era mayor que él y había pasado años luchando contra la esclavitud. Por lo tanto, Moshe no quería humillar a su hermano tomando el liderazgo por encima de él. Esto toma sentido entonces cuando vemos que Devarim es una palabra que posee 256 como valor numérico, igual que el nombre Aarón. Es como para indicarnos que solo Moshe tomó la palabra cuando ya su hermano no estaba en este mundo. Así que quizás esta es la razón por la cual Moshe, a pesar de estar sanado de sus labios desde que se le entregó la Torá, nunca se dirigió directamente al pueblo mientras su hermano Aarón estuvo vivo. Durante los 40 años de travesía por el desierto, la dinámica que se utilizó fue que Moshe le comunicaba la palabra de Dios a su hermano y su hermano se la comunicaba al pueblo. De allí es que Rashi dice que en este libro de Devarim hay un sobreentendido de reproches, pero que Moshe no intentaba ofender ni humillar a nadie reprochándolos directamente, así como nunca quiso humillar a su hermano. Esto, mis amigos, es grandioso porque uno de los errores que comúnmente cometemos es el deseo de protagonismo. Esto se trata de atrapar la luz circundante, esta luz que nos rodea, no con el deseo de servir de canal para los otros ni para que Hashem brille a través de nuestras palabras, sino con el objetivo de brillar para ser admirados y para ser elogiados. Así que esta es nuestra primera lección de hoy, que en conclusión se trata de reprimir nuestro deseo de protagonismo por respeto a los demás, para cuidar al otro y para evitar opacarlo. Ahora, vamos a estudiar una parte interesante, porque la Torá nos oculta potencias energéticas de nombres sagrados dentro de su lectura.
Moshe en este libro está recordando que el pueblo lo agobiaba y que él no podía soportar toda esa carga solo porque el pueblo era muy numeroso tal y como Hashem lo había prometido. Entonces, Moshe les dice en el capítulo 1, versículo 11 de Devarim, que el Eterno, Dios de vuestros padres, os aumente 1000 veces y así os bendiga. Luego Moshe les recuerda la formación del Sanedrín para resolver los conflictos menores entre ellos, etc. Pero yo me quiero concentrar en esta verajá que sale de la boca de Moshe y que es su primera bendición. Es decir, estamos hablando de que Moshe les dice a los israelitas que Dios los aumente 1000 veces y así los bendiga. Nos dice un midrash talmúdico que aún con esta bendición el pueblo no estaba contento porque le replicaron a Moshe que por qué limitaba la bendición a 1000, pues Dios podía bendecirlos 2000 y 3000 veces. Dios era infinito. Moshe le respondió que esta bendición no venía de Dios, sino que venía de él, y les dijo: yo les di todo lo que soy. Evidentemente esto ocasionó que los estudiosos se pusieran a trabajar en este versículo, y fíjense lo que encontraron. La gematría del nombre Moshe es 345. Y hay un nombre de Dios que también tiene esta misma gematría, que es el Shaddai. Pero ¿qué pasa si abrimos las letras de este nombre? Tenemos el Aleph, se escribe Aleph, Lamed, Aleph, Pei. La Lamed se escribe Lamed, Mem, Dalet. La Shin se escribe Shin, Yud, Nun. La Dalet se escribe Dalet, Lamed, Taf. Y la Yud se escribe Yud, Vav, Dalet. Si sumamos el valor numérico de todas estas letras, obtendremos 1000 como resultado. Es así como comprendemos que Moshe se dio a sí mismo en esta verajá. Es decir, él abrió la profundidad de este nombre. Él lo exprimió para darle al pueblo esta verajá. Ahora tenemos que el Talmud comenta que este nombre, El Shaddai, significa que Dios es quien le dijo al universo Dai, basta o detente. Esto alude a los orígenes del universo cuando Dios comenzó su creación con un estallido masivo de expansión instantánea que luego se desaceleró rápidamente, como la ciencia finalmente lo ha corroborado. Según las escrituras sagradas, el atributo Dai detuvo esta expansión que tenía una fuerza monumental y, al detenerlo, permitió la proliferación de la vida. Basándose en el Talmud, el Arizal, Rabbi Isaac Luria de bendita memoria, vio dentro de El Shaddai, estamos hablando de las profundidades del nombre que acabamos de deletrear, una alusión al Tzimtzum, la contracción primordial del infinito de Dios, para producir un espacio dentro del cual él podría crear un mundo finito. Así que es un nombre que proporciona fertilidad. De hecho, la palabra Dai, que es Dalet, Yud, si se contraen en su forma, le dan vida a la Hei, que es la letra de la fertilidad. Tenemos que la Hei le fue dada a Abraham y a Sara para ser fecundos, siendo esta la primera vez que aparece el nombre El Shaddai en la Torá. La segunda vez que aparece el Shaddai es en la bendición de Isaac que Isaac le hace a Jacob, en donde dice: y el Shaddai te bendecirá, te hará fructífero y te multiplicará.
y serás una congregación de pueblos. Esto está en Génesis 28:3. De manera similar, la tercera aparición de este nombre es cuando Dios mismo bendice a Jacob. Le dice: yo soy el Shaddai, fructificad y multiplicaos. Una nación y una congregación de naciones vendrá de ti. Esto está en Génesis 35:11. Mientras tanto, el Ari señala que debido a que la letra Hei está asociada con la fertilidad, Rachel fue la única esposa de Jacob que luchó contra la infertilidad, ya que ella es la única esposa de Jacob sin una Hei en su nombre, pues las otras esposas eran Lea, Bilha, Silpa, y todas tenían la Hei en sus nombres. Dado que cambiar el nombre es una de las cosas que puede cambiar el masal o el destino de uno, junto con la caridad, la oración, la teshuvá, el arrepentimiento y la mudanza, según el Talmud, en el Tratado de Rosh Hashanah, se ha sugerido que una mujer que lucha contra la infertilidad puede querer cambiar su nombre por uno que tenga una Hei. Hoy en día, mis amigos, existe una larga lista de segulot para ayudar a la mujer a concebir. Una de ellas es que un esposo sea llamado a la Torá en Rosh Hashanah para la lectura de la Haftará de Hannah, quien también luchó por concebir antes de ser bendecida con Shmuel. Otra es que una mujer se sumerja en una mikve inmediatamente después que lo haga una mujer embarazada. Una tercera segulá es hacer que el esposo encienda las velas de Shabbat primero sin la bendición, luego que la esposa las apague y las vuelva a encender haciendo la bendición. La mujer vuelve a encender las velas que apagó, realizando así la rectificación espiritual de Eva por extinguir la luz divina cuando comió del fruto del árbol. Por último, mis amigos, quiero que volvamos a hacer el mismo ejercicio de la semana pasada para ver qué obtenemos, y esto lo estoy haciendo porque en este escrito del Ari yo veo que él nos incita a buscar en los espacios vacíos la luz. Entonces vamos a buscar el valor numérico de los espacios en blancos de este nombre El Shaddai para ver lo que obtenemos. Entonces vamos a restar la diferencia que hay entre las letras abiertas de este nombre El Shaddai. Entonces vamos a restar 112 menos 74, obtenemos 38. Luego vamos a restar 370 a 74 y nos da 286. Le vamos a restar 434 a 360 y vamos a tener el 74. Y a 434 le restamos el 20 y obtenemos 414. Cuando sumamos todas estas letras, nos da la interesante cifra de 812. Este número 812 es muy famoso e interesante porque cuando le agregamos el kolel, que representa al Aleph, que es la unidad divina, obtenemos 813. Hay quien dice, debo decir, que este kolel también representa a Israel. Pero en fin, el kolel es un valor numérico adicional que se le pueden agregar a las palabras y que no afectan el sentido. Entonces, cuando le agregamos el kolel a 812, obtenemos el 813, que es el valor numérico de la frase del Génesis 1:3. Todo el versículo tiene el valor numérico 813. ¿Y qué dice? Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or. Traducido es: y dijo Elohim, hágase la luz, y hubo luz. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Primero que nada, los primeros versículos del Génesis nos están revelando no los nombres divinos, sino su actividad. El primer
Y el segundo versículo del Génesis nos revela la actividad del nombre de 42, como lo vimos la semana pasada. Y este tercer versículo nos revela la actividad de El Shaddai. Si buscamos el Da'at de esto, podemos entender que este nombre no es solo para crear la fertilidad de un hijo, es para la fertilidad en todas las áreas, es para atraer la vida al mundo, la luz. El Shaddai es un decreto inmediato que se activa, es una bendición que además corresponde a la céfira de Yesod, y por eso es la fecundidad de la tierra y de los bienes materiales también. Esta es la razón por la cual el Shaddai tiene fuertemente este carácter masculino, pero con la contracción que hicimos anteriormente de la palabra Dai, volvemos a ver este concepto de que lo femenino se extrae del interior de lo masculino, de su costilla tal y como Eva se extrajo de Adán. Este es el aspecto femenino que está dentro de El Shaddai, el que produce la Hei, que es el aspecto de fecundidad del nombre. Como esta parashá se llama Palabras y Cosas, me despido contándoles la historia de cómo Titus, quien destruyó el segundo templo y quien era el hijo del emperador Vespasián, rindió su alma debido a sus palabras y al mal uso que hizo de todas las cosas. Titus llegó a Jerusalén y comenzó una lucha increíble contra los celotes, que eran los militares estrategas judíos. Los romanos caían uno tras otro a pesar de que era mayor en números, pero la inteligencia de los celotes los estaba derribando. Así que los romanos comenzaron a retirarse y estaban huyendo. Titus los enfrentó y les dijo que regresarían a Roma derrotados por una banda de judíos miserables que serían degradados y humillados. Así que los convenció y esto hizo que retornaran a la lucha. Finalmente, Titus tuvo una visión del cielo en el que las puertas del templo se abrían. Así que temprano en la mañana emprendió de nuevo la batalla y con la salida del sol vio un reflejo en la puerta del templo de oro que destellaba, y esto le hizo pensar que Dios le estaba pidiendo que la venciera a través del fuego. Entonces tomó una antorcha y encendió una fogata en la puerta del templo que efectivamente derritió las puertas. Y es así como conquistó el templo, tal y como Rabí Yohanan ben Zakkai se lo había pronosticado a su padre, el emperador Vespasián. Titus entonces entró al templo, tomó una carreta y ordenó que metieran en ella todos los ornamentos, el candelabros, las copas, las mesas, en fin, todo lo que había en oro y que era de una belleza sin igual. Titus se sentía todopoderoso, había vencido al Dios de Israel. Metió todo en un barco y partió hacia Roma para presumir de su triunfo. Hizo una fiesta en su travesía. Tomando vino se jactaba de haber derrotado al poderoso Dios de Israel. Enseguida comenzó una tormenta que provocó que la mayor parte de su tripulación perdiera la vida. Y Titus, como peleando con Dios, comenzó a delirar gritando: todo tu poder está en el agua, por el agua destruiste al ejército egipcio, pero vamos a combatir por tierra y verás que te derrotaré. Sorprendentemente, la tormenta se calmó y Titus pudo llegar al puerto seguro. Preparándose entonces para recibir la visita de los dignatarios y presumir de su triunfo y de su hazaña, ordenó que a él le sirvieran vino en una de las copas que había recuperado del templo. Al beber de ella, le entró un mosquito por la nariz y se le alojó en el cerebro. Él escuchaba los zumbidos del mosquito día y noche y tenía dolores de cabeza insoportables. Un día, pasando por una construcción, escucha a un hombre forjando un metal con un martillo
y cuando el martillo golpeaba el metal emitía un sonido que le calmaba el ruido del zumbido del mosquito, que era permanente, no lo dejaba ni dormir ni comer. Entonces contrató a ferreteros para que estuvieran martillando día y noche. Titus pagaba cuando el herrero era romano, pero si era judío no les pagaba y los maltrataba de palabra. Entonces dice Titus mismo que por sus malas palabras contra los judíos fue castigado y los martillazos dejaron de hacerle efecto. Así que desesperado llamó al médico de la corte y le dijo: opérame la cabeza porque ya no soporto. El médico le advirtió que si lo operaba podía morir. Él lo aceptó porque dijo que su tortura era tan grande que prefería morir. Antes de operarse declaró que esto le pasó por blasfemar en contra del Dios de Israel, que lo venció, tanto en el mar como en la tierra, a través del más mísero de los insectos, un mosquito. El médico operó a Titus y le sacó el mosquito, que había crecido tremendamente, pero Titus rindió su alma por culpa de este mosquito. Me despido y les digo hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos.